Bueno, vamos a dedicar los próximos minutos a compartir con todas y con todos, a compartir algunas reflexiones de alguien como yo y de mi equipo, que venimos trabajando desde hace muchísimos años en psicoterapia, muchos años en psicoterapia, intentando, desde luego, evolucionar cada día, intentando mejorar los resultados y también intentando ser felices mientras trabajamos, algo que no es siempre fácil cuando nos dedicamos a trabajar en eso que todavía se sigue llamando salud mental. Luego dedicaré unos minutos a desarrollar esto que acabo de decir en este instante. Quería compartir una presentación que he preparado precisamente para vosotras y para vosotros, para que me sirva como guía para esto es, me sirva como guía bueno, pues para mantener este discurso, que son, como os decía hace unos instantes, unas reflexiones personales para, entre todos, para pensar. ¿De acuerdo? El objetivo de este webinar, de este encuentro, es pensar, y lo que voy a plantearos no de ninguna manera está pensado desde la necesidad de tener razón, de ninguna forma, pero sí con el interés, como te digo, de obligarnos a todos a pensar, porque yo creo que sí que todos, y por eso estamos aquí, en este momento 150 personas, ¿no? Yo creo que todos nos damos cuenta de que necesitamos un cambio en psicoterapia. Necesitamos Quienes ayuda, llevamos ¿eh? mucho tiempo e incluso quienes lleváis menos, los que acaban de incorporarse quizás todavía no se han dado cuenta, pero quienes llevamos mucho tiempo, yo creo que sí, que somos conscientes, y me parece que la población general, ¿no? También en los últimos años cada vez escucho más quejas entre comillas, si queréis, pero más lamentos, bueno, menos satisfacción. Hubo un momento a partir de la pandemia, un incremento tremendo en la demanda de psicoterapia, ya lo sabéis, y en estos últimos años, sin embargo, lo que escuchamos es un cierto desencanto también. Y eso, como psicoterapeuta, como enamorado de la profesión y como, bueno, pues interesado, como siempre, en la investigación, en el estudio, eso me preocupa. Y me preocupa además que dejemos esto a quienes están incorporándose ahora al ámbito de la psicoterapia. Al fin y al cabo, en mi caso personal, mi recorrido es un recorrido limitado, pero me interesa mucho, me encantaría dejar a nuestros colegas más jóvenes, dejarles una psicoterapia sana, una psicoterapia viva, una psicoterapia en movimiento, una psicoterapia creciendo, y unos psicoterapeutas todo el día dudando y todo el día estudiando y todo el día no, obviamente, pero una parte importante de su tiempo trabajando, no solo, como decíamos, para mejorar los resultados y mejorar a nuestros pacientes. Lo que yo creo haber aprendido es que si hacemos las cosas bien, nosotros somos los mejores beneficiados. Yo creo que esto nos ayuda a ser, como os decía al principio, más felices mientras estamos haciendo psicoterapia. Estas diapositivas que he preparado las he preparado para vosotras, para vosotros, así que las diapositivas son vuestras. A partir de mañana, probablemente, lo que tarde mi equipo de comunicación en hacer el trabajo, pero a partir de mañana, en 24 o 48 horas, todas las diapositivas tal y cual las vais a ver aquí estarán a vuestra disposición en nuestra página web, en Formación Psicoterapia, aquí, donde está marcado en la imagen. Lo vais a encontrar sin ningún problema. Así que si tenéis interés en conservar quizás alguna de las referencias que puedo dar, no he querido de ninguna manera abrumaros con referencias bibliográficas, no, pero bueno, hay un par de ellas que quizás puedan interesaros, pues podéis encontrar las diapositivas a partir de Ah, mañana. Bueno, voy a pediros, por favor, también, aunque también yo lo deseé puedo también hacer, que pero no siempre, si estoy pendiente, voy a pediros, por favor, que silenciéis los micrófonos. Aunque yo lo he hecho, pero como luego tendremos un espacio para preguntas, vais a poder reconectar el micro, el audio vosotros, claro, lógicamente. Entonces os ruego, por favor, que estéis atentos a desconectar el micrófono, porque ya sabéis que si no se organiza un guirigay que es incómodo para todos, ¿no? Los datos, ¿por qué llevamos tiempo o pensando te que mando una, necesitamos un cambio, ¿no? Que o es te mando importante que un, hagamos este cambio. Eso siempre me dice mi amiga que escribe Vamos a ver, un libro y perdonadme me un da un segundo, texto. a ver si Y ella puedo siempre me lo silenciar. dice. bueno, está bien. Perdonadme un segundo. Bueno, sí. Pero
os ruego de nuevo que que mantengáis la atención para que los audios no se reactiven. ¿Por qué llevamos algún tiempo pensando en que la psicoterapia necesita hacer algo? Necesitamos hacer algo, entre otras cosas, porque llevamos 40 años haciendo lo mismo. Cuando digo que llevamos 40 años haciendo lo mismo, es una exageración. En mi caso, desde luego, no es cierto. En la mayoría de vosotras y de vosotros, quizás tampoco. Pero la psicoterapia, ¿no? No estoy hablando de momento de psicoterapeutas, luego también, pero de momento la psicoterapia, lo que ha hecho en los últimos años, desde que yo soy psicoterapeuta y voy a hacer 50 años en el oficio, lo que es el contexto de la psicoterapia ha cambiado muy poco, muy poco. Lo que ha podido cambiar, lo que se han incorporado son nuevas técnicas, que nos parecía hace tiempo que esas técnicas iban a ser revolucionarias y que la incorporación de esas técnicas iban a cambiarlo todo, y 40 años más tarde o 20 años o 10 años más tarde, lo que nos encontramos es que la técnica resulta que es lo menos importante a la hora de conseguir el éxito terapéutico. Los datos de por qué tenemos que cambiar algo, pues hombre, porque las cifras en lo que se refiere a las manifestaciones psicológicas del sufrimiento humano son demoledoras, son terroríficas, todos lo sabéis, además eso es transversal en todos los países, en todos los continentes, en todo el mundo, en el ámbito al menos, desde luego en el ámbito occidental mucho más. Los diagnósticos de trastornos mentales de cualquiera de ellos están al alza. Los tratamientos farmacológicos, como ya sabéis, no curan, lógicamente. Los psicofármacos no curan, ni han curado, ni van a curar jamás. Producen estados alterados de conciencia que son útiles, que pueden ser eficaces, que vamos a utilizar psicofármacos. Naturalmente yo los he utilizado toda mi vida, pero que no curan, ya lo sabéis, ¿no? Y se puede decir así, aunque a alguno de mis colegas no le guste escucharlo, pero curar no curan. Y con cierta frecuencia, pues, cronifican y producen efectos secundarios que pueden ser en algunos casos también, dañinos, ¿no? La psicoterapia, a mi juicio, os decía que estos son reflexiones personales para llamaros también a la atención, ¿no? A mí me parece que la psicoterapia está estancada, que llevamos 40 años haciendo lo mismo en psiquiatría y en psicoterapia también, ¿no? Y me parece también, y tengo la sensación de que estamos demasiado tiempo mirando para otro lado. Hay una especie de disonancia cognitiva en el ámbito de lo profesional. En la psiquiatría, yo lo veo esto todavía con mucha más claridad en la psiquiatría que en la psicoterapia, que en la psicología, pero me preocupa que eso también nos acabe contagiando a todos, ¿no? Mm, Fijaos, este es un artículo que recibí hace 2 días, el día 4 de junio. Mirad, es una de las revistas a las que yo estoy suscrito, el Journal of American Medical Association, en la especialidad de psiquiatría, y es un artículo publicado el día 4 de junio, o sea, es la semana pasada. Y bueno, fijaos, ¿no? Yo llevo 30 años, quizás, no sé, muchos años, ¿no? Ya con tantos años le pueden bailar las cifras, pero llevo toda mi vida profesional pensando que lo que estábamos haciendo con el tratamiento de la anorexia nerviosa no era lo que teníamos que hacer, ¿no? Que estábamos equivocados en la manera de abordar a estas personas. Estamos tratando diagnósticos, no estábamos tratando personas en toda su dimensión. Bueno, pues ahora resulta que él exactamente plantea esto. Es un artículo que habla de hechos, de frustraciones y el futuro. Y el futuro, a estas alturas, después de 40 años, el futuro es que todo lo que estamos haciendo en la anorexia nerviosa, o lo que se ha hecho académicamente, pues no ha servido. Y que esos son los hechos que suponen una importante frustración, y que el futuro finalmente lo que plantean es que tenemos que hacer las cosas de otra manera, otra vez, que no hay psicoterapia del diagnóstico, que no hay psicoterapia de la anorexia, que tendremos que ver qué le ha pasado a esta persona, cómo ha llegado hasta aquí, por qué y para qué, y al servicio de qué y al servicio de quién está presentando de esta manera concreta su sufrimiento, ¿no? Su enorme sufrimiento. Fijaos, esto tiene exactamente una semana, así que me ha venido muy bien para comenzar el seminario, ¿no? Y plantear que efectivamente necesitamos un cambio, ¿no? Lo que ocurre es que el mundo sí me parece también, y llevo incluido en él toda mi vida, demasiado autocomplaciente. Yo creo que con esto que en psiquiatría se ve muy claro, que es el cientificismo, no tanto la ciencia. La psiquiatría no es una ciencia, no ha sido nunca. La psiquiatría y la medicina tampoco es una ciencia. La psicología sí, la sociología también, pero la psiquiatría no es una ciencia. La psiquiatría se ayuda de otras ciencias. Claro, la psiquiatría, la medicina son tecnologías.
Sin embargo, se ha vestido de un manto de científico, que lo he vivido, lógicamente, en mi desarrollo profesional, que no se corresponde para nada. Tanta ciencia, tanto científico, tanto estudio científico, tanto conocimiento científico, no se corresponde en la práctica ni con los resultados clínicos ni con la satisfacción de los usuarios, que cada vez la satisfacción de los usuarios con la psiquiatría académica cada vez es menor, es más baja. Yo creo que en ocasiones parecemos hooligans de nosotros mismos. Estamos absolutamente encantados de conocernos y me parece que ese narcisismo profesional no nos ayuda. Sinceramente creo que no nos ayuda, ni nos ayuda a nosotros, ni nos ayuda en relación con nuestros consultantes, pacientes, usuarios, como queráis. Ese ser tan hooligan a nosotros mismos yo creo que no nos ayuda, porque hay otra realidad. Los datos lo que nos dan, os ofrecen son otra realidad, ¿no? La psicoterapia es un procedimiento eficaz en el abordaje de múltiples problemas, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Sería terrible que dijera lo contrario. No, no, mi experiencia profesional, yo he sido muy feliz y soy muy feliz con la psicoterapia, haciendo psicoterapia, y me parece que hemos obtenido resultados excelentes, y eso lo marco en rojo, entre otros muchos documentos, muchos libros, muchos trabajos que se han hecho, a mí se me ocurre plantear, recomendar o recogido algunos de los datos de este compañero, de Alberto Jimeno, un psicólogo asturiano, que hasta donde yo sé, hasta donde recientemente he tenido conocimiento, él estaba en Asturias, en Gijón, y es un texto muy reciente y que presenta datos muy interesantes también y muy recientes, ¿no? La psicoterapia es eficaz, pero fijaos, esta es la realidad, estos son los datos. Luego nosotros podemos contarnos otras cosas o seleccionar otros artículos, porque también hay otros trabajos, hay otros datos que pueden plantearlo de otra manera. Pero cuando se hacen ensayos que se han hecho bien, repetidos, con metaanálisis de muchos miles de pacientes, porque ya se investiga mejor. No es fácil investigar en psicoterapia, ya lo sabéis, es muy difícil. Pero en todo caso, en ensayos clínicos, usando tratamientos con apoyo empírico, hay como mínimo entre un 30 y un 40% de personas que no mejoran nada, absolutamente nada. El porcentaje de abandonos prematuros es como término medio, en un 20%. En algunos encuadres, como pueden ser los encuadres públicos, en concreto en nuestro país, y yo tengo datos de algún hospital de la Comunidad de Madrid, el porcentaje de abandonos prematuros es de hasta el 45% de los pacientes que comienzan no llegan a la tercera sesión directamente, además, ¿no? También hay un dato que no nos gusta comentar y que no nos gusta reconocer, pero que es difícil negar, ¿no? Hay personas que empeoran. O sea, la psicoterapia, no, bueno, puedes ir al psicólogo, al psicoterapeuta, o sea, puedes hacer psicoterapia porque no te va a ir mal. Bueno, pues resulta que no es exactamente así. Hasta un 10% de las personas empeoran después de haber comenzado un proceso psicoterapéutico. Así que, según concluyen los trabajos que presenta Alberto Jimeno, pero que son de Michael Lambert, de Bruce Wampole, es decir, de muchos de los autores que vamos a ver a lo largo de estos próximos minutos, y que nos han dado mucha información, en la práctica real solo mejora de una forma significativa un 35% de los pacientes que acuden a psicoterapia. Seguramente no son las cifras que os gustaría escuchar y probablemente no son las cifras que manejáis, y cabe la posibilidad, ojalá, en vuestra experiencia personal, las cifras de mejoría pueden ser mayores, pero daos cuenta de que estamos con un público, quienes estáis en este webinar, es una población de profesionales sesgada, que tiene dudas con respecto, que le puede interesar hablar y pensar en darle vueltas a la psicoterapia, por eso está aquí. Por eso seguramente vosotros tenéis mejores resultados, porque eso es algo que está bien descrito, ¿no? Las personas que dudan y que están interesadas en aprender tienen mejores resultados en psicoterapia que otros, ¿no? La investigación reciente también demuestra cosas muy atractivas, y es que hay unas diferencias muy grandes entre clínicos. Esto es otra cosa de la que nadie quiere hablar, es otro de estos elefantes blancos en la habitación. Nadie quiere hablar, pero sinceramente todos los que estamos aquí, todos lo sabemos, ¿no? Unas diferencias muy grandes entre clínicos en términos de resultados. No me gusta decir que hay buenos terapeutas y malos terapeutas. De hecho, no lo digo, una vez que lo he comentado aquí, no lo digo más. Lo que sí que se puede decir es que hay terapeutas que tienen mejores resultados que otros. Eso sí se puede decir, se puede y se debe, me parece, porque además eso nos puede ayudar a copiar
a quienes tienen mejores resultados. Bueno, esto es lo que llamamos, lo que se llama en el argot estadounidense los super swings, ¿no? Los que sería traducido al español, serían los super loqueros, serían más o menos. Un dato muy importante también me parece, y que a mí, que viví la enorme guerra entre el psicoanálisis y el conductismo, ¿no? Hay algo y que sigo viviendo, ¿no? El predominio de ciertos modelos en los ámbitos académicos. Me encanta, una de las cosas que me encanta es ver cómo repetidamente la investigación demuestra que los resultados son independientes del modelo teórico del profesional. Esto me entusiasma, sinceramente. Tengo que reconocer que esto es uno de esos datos que a mí me alegran el día cada vez que leo un trabajo que lo plantea, ¿no? Michael Lambert es el autor que yo conocí por primera vez en los años 90 y que ya estaba empezando a investigar en psicoterapia, y seguramente es el autor que más, de la Universidad de Utah, el autor que más ha investigado, o uno de los que más ha investigado sobre los resultados en psicoterapia y sobre esto que nos preocupa a todos, ¿no? Que ¿qué es lo que cura en psicoterapia? Porque hablar de psicoterapia es demasiado amplio, ¿no? Bueno, pues Lambert, en un trabajo que también está reseñado en alguno de los textos que voy a comentaros, y que también están textos que están, por cierto, en nuestra página web, en el epígrafe, en el menú de recursos. Pues Lambert se encontró con que una persona que sea atendida por el clínico más efectivo puede necesitar menos de 8 sesiones para obtener un cambio clínico significativo. 8 sesiones, un par de meses, para obtener un cambio clínico significativo que no significa naturalmente que se haya curado. Nadie está hablando de eso, ¿no? Pero una unidad de cambio, un cambio clínico significativo entre 6 y 7 sesiones. Sin embargo, como dice Lambert, yo lo pongo aquí y lo copio directamente, SIC, como dice, por el contrario, si tiene la mala fortuna de ser atendido por el profesional menos efectivo, necesitará 94 sesiones para obtener el mismo cambio clínico significativo. Yo creo que esto es un dato que, otra vez, podrá no gustarnos, pero que está, y que yo creo que además todos lo sabemos, ¿no? De forma que una de las nuevas perspectivas que tenemos que incluir en psicoterapia, y esto es relativamente novedoso, es el factor T. Lo importante que es el factor T de terapeuta, el factor T, ¿no? Lo importante que es la figura del terapeuta en el proceso psicoterapéutico. Así que, ¿qué es lo que nos parece a nosotros que necesitamos? Esta es una lista absolutamente insuficiente, inacabada. Es decir, ¿qué es lo que necesitamos? Pues me encantaría que sobre estas cosas que se me han ocurrido, estos ítems que se me han ocurrido a mí, pues que vosotros fueseis rellenando y ampliando, porque seguramente necesitamos muchas más cosas, ¿no? para instalar este cambio que estamos planteando. Pero bueno, a mí se me ha ocurrido para plantearos, para discutir, necesitamos más psicoterapeutas. Pues mirad, esto es lo que yo escucho todos los días en la prensa, leo en la prensa. Yo la televisión no la veo. La televisión, por principios, hace muchos años que dejé de mirar televisión, más allá de utilizarla como monitor para ver cine. Pero no veo los informativos, no me interesan las noticias de los telediarios, ¿no? De los informativos de televisión. Pero en los diarios lo veo con frecuencia, ¿no? El gobierno va a crear más plazas de psicólogos, de psicoterapeutas, de psiquiatras, la salud mental, vamos a dar más recursos a salud mental y más recursos más. Bueno, necesitamos más psicoterapeutas. Os lo planteo, vamos a pensar. Más psicoterapeutas, o quizás lo que necesitamos son otros psicoterapeutas. Bueno, vamos a ver, os lo dejo abierto otra vez, que esto es un trabajo de reflexión. Yo lo único que puedo hacer es lanzaros propuestas. Necesitamos más psicoterapia, necesitamos más técnicas de psicoterapia, necesitamos hacer más psicoterapia. Todo el mundo tiene que ir a psicoterapia. Esto es algo que con frecuencia también se plantea, ¿no? Se dice, bueno, tienes que ir a psicoterapia. La psicoterapia es buena para todo el mundo y todo el mundo necesitaría psicoterapia. ¿O no? Porque a lo mejor lo que necesitamos es, en todo caso, otra psicoterapia. Porque lo que también me parece que podemos asumir, o al menos yo lo estoy aceptando, es que los resultados de psicoterapia no son buenos. Entonces, así que más de lo mismo tampoco sé si realmente puede ser eficaz. Lo que sí estamos seguros de que necesitamos es más psicopatología.
Entonces, a partir de 1980, la tercera edición del Manual de Diagnóstico y Estadística de las Enfermedades de los Trastornos Mentales, el DSM, ha reseteado la mente de 3 generaciones de profesionales, psiquiatras y psicólogos. 3 generaciones, y se ha olvidado la psicopatología para convertirnos exclusivamente en microdiagnosticadores. Hacemos microdiagnósticos con un listado de síntomas. El DSM no es más que un listado de manifestaciones del sufrimiento humano. Con un listado de 3, 4, 5 síntomas, hacemos un diagnóstico e inmediatamente planteamos un tratamiento. Y no estamos seguros de que nos estemos enterando de qué es lo que realmente estamos tratando. Así, ahora el Journal of American Medical Association, como os ponía en la diapositiva anterior, después de 40 años, dice que a lo mejor es muy frustrante lo que llevan 40 años haciendo sobre la anorexia nerviosa. Ya lo veíamos hace 40 años. Es decir, no tiene mérito. Me encanta ver que nos dan la razón, pero en cualquier caso, yo creo también que el sufrimiento que hemos generado en estos años, a mi juicio, de maltrato, de mucho maltrato con los trastornos alimentarios, pues podía haberse planteado de otra manera, ¿no? Necesitamos mucha más psicopatología, necesitamos respondernos a la pregunta de cómo hemos llegado hasta aquí. Nuestro paciente necesita no tanto que le hagamos un diagnóstico y le pongamos un tratamiento, sino que le entendamos, que le miremos, que le veamos en toda su historia, en toda su biografía, en toda su corporalidad, en el pasado, en el presente y en el futuro. Y una de las cosas que evidentemente necesitamos también en psicoterapia es una perspectiva de género que no tenemos, que de ninguna manera tenemos, y que esto es un trabajo personal, es un trabajo que tenemos que hacer todos y todas también, pero sobre todo yo creo nosotros, y que nos tiene que llevar tiempo, nos está llevando tiempo, y desde luego tenemos que seguir esforzándonos en ello, ¿no? Esto es una guía que ha publicado una entidad, una sociedad de salud mental y de trastornos mentales en España, y me parece que es una guía muy interesante. La podéis encontrar de forma gratuita, de acceso gratuito en Internet, y yo os la recomiendo. Hay muchos otros recursos en ese sentido para llamarnos la atención, para tirarnos de las orejas y darnos cuenta que no es lo mismo hacer psicoterapia en un hombre que en una mujer, ¿no? Y en las tantas otras expectativas de género, ¿no? que hay en este momento. Así que esto es una de las cosas que evidentemente también necesitamos, y como os digo, es un trabajo personal para cada uno de nosotros. Os preguntaba antes, ¿necesitamos más psicoterapeutas? Bueno, no sé si más psicoterapeutas, vamos a plantearlo, ¿no? Hay algunos psicoterapeutas que no nos gustan. Hay un artículo del New York Times, que es la versión española, que ojeo de vez en cuando, y si tenéis oportunidad de acceder, es relativamente divertido. A mí no me hace gracia, porque los casos que cuenta este artículo del New York Times, cómo identificar y lidiar con un mal terapeuta, no me hace gracia. Sinceramente no me hace gracia, pero no me hizo gracia cuando lo leí, pero sé que es así. O sea, encontré reflejados en el artículo a algunos de nuestros compañeros. ¿Necesitamos más psicoterapeutas o necesitamos otros psicoterapeutas? Una pregunta que os hago. Si todos los psicoterapeutas fuesen iguales, si toda la psicoterapia, todas las técnicas, todos los modelos de psicoterapia fuesen manualizables y todos los psicoterapeutas fuesen iguales, entonces cuando nosotros necesitamos un psicoterapeuta para nuestra pareja, para nuestro hijo, para nosotros mismos, ¿no? Para nuestro padre, para nuestro hermano, diríamos, bueno, ya está, no sé, por orden alfabético. Abre aquello que en España se llamaban las páginas amarillas, que eso ya no existe, desde luego, pero entra en Internet y entonces busca un psicoterapeuta y el que te pille más cerca de casa. Y sin embargo, curiosamente, nosotros, los profesionales, no lo hacemos así jamás, porque nosotros sabemos cómo hay psicoterapeutas con buenos resultados y psicoterapeutas con malos. Y nunca buscáis un psicoterapeuta para vosotras, para vosotros, al azar. Pensad en cómo lo elegimos y cuáles son los criterios por el que seleccionáis a vuestro terapeuta, ¿no? Como yo recuerdo muy bien cuáles fueron los criterios por los que yo seleccioné al mío o a los míos, ¿no? En mis 2 experiencias psicoterapéuticas. Porque nos guste o no todos los psicoterapeutas son iguales. No nos gusta otra. Y algunos hacen directamente las cosas mal. Algunas de las cosas que presenta este artículo en el New York Times están rozando el delito. Que esto ocurre en todas las profesiones, ya lo sé, pero aquí estamos hablando de la nuestra. ¿De acuerdo? El pensar y el plantear que en otras profesiones también es un tipo de respuesta que no me
no me resuelve nada. Ya sé que es así, pero aquí estamos hablando de que, bueno, tenemos que ver también que no solo tiene que cambiar la psicoterapia, que a lo mejor tenemos que cambiar nosotros, porque si no lo hacemos además, si no cambiamos nosotros, si nosotros no hacemos algo, la inteligencia artificial nos va a pasar por encima. Es decir, esto es otro problema añadido que tenéis los más jóvenes, que a mí, otra vez, pues ya no me va a afectar y que me preocupa solo, me preocupa, hombre, me preocupa entre otras cosas porque mi hija es psicoterapeuta, por ejemplo, claro, y es muy joven. Y porque además pues tengo miles de alumnos, he tenido miles de alumnos y ahora tengo cientos de alumnos que quieren ser psicoterapeutas, que están formándose con nosotros y tengo mucha responsabilidad en ese sentido con ellos, ¿no? Esto es un artículo del País muy reciente, ¿no? La inteligencia artificial emerge como alternativa para problemas de salud mental. No nos gusta ninguno, no nos gusta ya, pero no importa que nos guste o no. Estos son datos. Esto es exactamente así. Mirad, esto es también un dato muy reciente de cómo en 2025 una búsqueda en inteligencia artificial, en cualquier plataforma de inteligencia artificial, lo que se busca en primer lugar son aproximaciones a el malestar psicológico. Esto es, aplicaciones que ayuden en salud mental o en lo que se llama salud mental. En fin, esto es terrorífico. Es a lo que la inteligencia artificial está desarrollándose con más velocidad. Sigue habiendo un debate sobre la empatía que también me preocupa. Hace poco tiempo escuchaba a una compañera de una universidad madrileña, a una profesora que conozco y que respeto mucho y que tengo mucho cariño, que decía que no, que los robots, dicho de una forma simple, nunca nos van a sustituir, porque nunca van a tener la empatía que tiene un ser humano, que tenemos nosotros. Bueno, esta compañera pues es una colega que no tiene clínica, no tiene pacientes, trabaja en la universidad, pero no ve pacientes. Lo que parece que también se ha demostrado, y hay muchos estudios ya que lo demuestran y están a vuestro alcance, vamos, en cualquier buscador de Internet, es que es exactamente al contrario. O sea, que en este momento modelos de inteligencia artificial están demostrando mucha más empatía que muchos médicos y que muchos psicólogos. Así que la empatía es un argumento perdido. O mejoramos también nosotros la empatía, mejoramos otras variables, mejoramos otras cualidades, o la inteligencia artificial lo va a hacer mejor. Porque también, hablando de empatía, ahora que no nos oye nadie, yo no os lo voy a preguntar y no hace falta que me lo contestéis, pero por favor, dedicad unos segundos. ¿No conocéis a ningún médico, no conocéis a ningún psicólogo, a ningún psicoterapeuta, no conocéis a ningún profesional de salud que os parezca, sinceramente, que tiene la empatía de una piedra? ¿No conocéis a nadie? Es una pregunta retórica, es una pregunta estúpida por mi parte, porque es que la respuesta ya sé que es imposible. Todos conocemos a algún profesional y hemos sido en ocasiones, claro, pacientes de ese médico o de ese ¿Estos dos? psicólogo que nos Muy ha gracias. parecido Ah, que no. tiene Bueno, a Leti no le gustó el de muy poca empatía, ¿no? Y Muy se poca. acabó. Y ese es del Perdonadme solar. otra vez que voy a Flex. tener que Flex. silenciar. ¿Chao Perdonadme también? un Ah, segundo. uy, te lo puedo. Sí, bueno, perdonadme. Termino para amargaros la tarde o amargaros la mañana. Termino con este comentario, una entrevista que le hacen a Allen Frances. Allen Frances es un psiquiatra Así que me neoyorquino que pregunta a mí me cómo gusta mucho, yo combina aprendí este mucho uso con él. con algún Y Allen potente del otro, que es Frances, como una mezcla de sabor. Así. Allen Frances escribió un librito precioso, o la creación, la colaboración con el DSM-5, ¿no? Le preguntaban, ¿la inteligencia artificial alguna vez reemplazará a los psicoterapeutas humanos? Bueno, y él contesta esto. Es un hombre que tiene mucha experiencia, que está investigando mucho, que sabe bien de lo que estamos hablando, ¿no? Con gran tristeza respondo que la inteligencia artificial reemplazará no a la vez y no a todos los terapeutas, pero probablemente a la mayoría y mucho antes de lo que pensamos. Bueno, esto yo lo leo y esto Alan Frances lo dice hace 3 años. Yo lo leo y sinceramente me preocupo. Me parece que tenemos otra vez, y este es el origen de este webinar, ¿no? Que yo creo que tenemos
que hacer un cambio, ¿no? Que tenemos que hacer algo, tenemos que darnos cuenta que esto no nos gustará, otra vez que no nos gusta, pero el hecho de que no nos guste no significa que no esté ocurriendo, ¿no? Entonces, a lo mejor lo que necesitamos son otros terapeutas, no más, sino otros psicoterapeutas, ¿no? Y un modelo a seguir puede ser el modelo de Barry Duncan, que es lo que antes os comentaba, ¿no? El desarrollo de este trabajo, al que yo me incluí enseguida hace años, que es que podéis encontrar este documento también, los secretos de los super shrinks, los secretos de los super loqueros, también lo podéis encontrar en internet con facilidad. Así que si tenéis interés yo os rogaría que tuvieseis interés, porque me parece que el cambio va por ahí, ¿no? Yo creo que los super shrinks son un modelo a seguir. Estos son estos colegas que tienen mejores resultados. ¿De acuerdo? ¿Os dais cuenta que estoy haciendo esfuerzos para no decir que son mejores? No, no. Tienen mejores resultados. Vamos a quedarnos con ese dato, ¿no? Así que si tienen mejores resultados, yo creo que son un modelo a seguir, porque además la gran ventaja, mirad, cuando yo empecé a estudiar psicoterapia de inspiración psicoanalítica en el año 70 y tantos, a final de los 70, pues entonces es que no sabíamos casi nada, era todo muy intuitivo, no teníamos datos, o sea, veíamos que había algunos que nos parecía que tenían mejores resultados, que otros que no, pero no teníamos nada, era todo absolutamente intuitivo. Pero es que en este momento tenemos la suerte, tenéis, sobre todo los más jóvenes, tenéis la suerte de que está casi todo investigado y casi todo escrito. Y la ventaja es que en este momento sabemos qué es lo que hacen estos terapeutas que tienen mejores resultados, así que podríamos copiarlo. Y lo que hacemos, naturalmente, nosotros en nuestro centro y lo que hacemos y lo que proponemos permanentemente a nuestros alumnos en formación es que vamos a desarrollar estas características, porque se puede copiar, se puede aprender. Es como lo de la empatía, ¿no? La empatía todo el mundo reconoce que es imprescindible, pero nadie la mide en ellos mismos, como en nosotros, en terapeutas, no lo miden, pero la empatía es algo que también se puede aprender, también se puede desarrollar. Así que la propuesta en este cambio que pensamos para la psicoterapia es que copiemos, simplemente, que copiemos a los super shrinks, ¿no? Y son características que se pueden, otra vez se pueden entrenar, ¿no? Habilidad para establecer una sólida alianza terapéutica con un amplio rango de pacientes. Aquí hay algún debate que siempre que tengo oportunidad también planteo. ¿Hay pacientes difíciles? Pues yo no estoy seguro. Cuando digo que no, ya sé que estoy forzando la situación y que estoy exagerando. Sí que hay algunos pacientes que nos resultan más difícilmente abordables, seguro. Ahora bien, hay pacientes difíciles, muchos menos en cualquier caso de los que suelen reconocerse, pero la pregunta también que os hago, ¿hay terapeutas difíciles? Yo tengo que confesar y yo conozco varios que son terapeutas muy difíciles, que son terapeutas muy difíciles de soportar, sinceramente. Sí, conozco varios también. Así que, fijaos, pero siempre se habla solo de los pacientes difíciles, pero no se habla de los terapeutas difíciles. Yo conozco muchos a los que yo, hablando con ellos en ambientes, no terapéuticos, ¿no? Hablando con ellos pues siento que yo no podría ser paciente de este compañero. Me parece un colega, un terapeuta difícil, ¿no? Bueno, el Super Swing tiene ha integrado, ha aprendido habilidades interpersonales facilitadoras del cambio, algo que tiene mucho que ver con la manera de comunicarse. Algo que me parece fundamental, las dudas sobre el nivel de desempeño. Sí, esto me parece absolutamente fundamental. Y esto, por eso os decía que vosotras y vosotros que estáis aquí ya tenéis un punto a favor, al menos este seguro de los super swings. Estáis dudando y por eso perdéis una hora y pico de vuestro tiempo estando aquí para dar vueltas a esto, ¿no? Las dudas sobre el nivel de desempeño. Aquí me acuerdo siempre de algo que decía uno de mis maestros en mi adolescencia, mi juventud, mi infancia, que era Ortega y Gasset. Y Ortega y Gasset siempre decía, siempre decía muchas más cosas, pero una de ellas era que a mí se me quedó grabada yo tenía 6 o 7 años cuando él murió, pero mi padre era muy orteguista y teníamos las obras completas, lo leíamos con mucha frecuencia. La duda es un privilegio de la inteligencia. A mí aquello lo escuché por primera vez con 7, con 8 años o con 9 años y lo tengo perfectamente grabado, ¿no? La duda es un privilegio de la inteligencia y solo las personas más inteligentes dudan. Bueno, pues rescatad eso, porque la duda me parece imprescindible y me parece a mí y le parece a todos los autores que están trabajando sobre estas características, ¿no? Que mejoran los resultados.
la duda sobre el nivel de desempeño. Esto es no ser un hooligan de ti mismo, o sea, darte cuenta que lo estás haciendo bien, pero que lo podrías hacer mejor. Y que en psicoterapia no puedes estar todos los días haciendo lo mismo, de ninguna manera. Que otro querido y llorado artista, que he disfrutado mucho con él toda mi vida, Luis Eduardo Aute, en una de sus canciones, que muchas de vosotros y muchos conocen, en una de sus canciones decía que el pensamiento no puede tomar asiento. El pensamiento es estar siempre de paso. El pensamiento no puede tomar asiento. A mí me impresiona ver compañeros en la universidad que siguen utilizando las mismas diapositivas 20 años después. O sea, 20 años más tarde, llevan 20 años dando clase, llevan 20 años con las mismas diapositivas, contando exactamente lo mismo. Y llevan 20 años haciendo la misma psicoterapia, con las mismas palabras, con los mismos chistes, con las mismas, exactamente la misma psicoterapia. Al margen de que eso obtenga mejores o peores resultados, a mí personalmente, yo lo comparto con vosotras y con vosotros lo comparto, a mí personalmente me parece tan aburrido eso, tan aburrido, que no os lo voy a recomendar de ninguna manera, ¿no? Que estéis desarrollando lo que se llama práctica deliberada, que sepamos lo que estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo en cada una de las intervenciones. Es muy importante el estilo personal del terapeuta y su estilo de apego adulto también. Esta es una de las características de los super swing. Esto puede estar directa o casi directamente relacionado con la utilidad de hacer la terapia personal. Una cualidad, una característica de los super swings mayoritaria es que todos han pasado por una experiencia personal en psicoterapia. La capacidad para monitorizar resultados, monitorizarlos, no decir, sí, mi paciente va bien, no, la terapia va bien, no, esto me va bien, con esta técnica me va, no, me va bien, ¿qué significa me va bien? ¿Lo has monitorizado? ¿Realmente lo estás valorando? ¿Estás de alguna manera midiendo los cambios, de qué manera? Una característica también de estos super swing es estar mindful en la sesión, estar presente. ¿No? Hay aspectos técnicos muy fáciles de manejar en el encuadre que tiene que ver con la puntualidad, con el marco de seguridad psicológico, con una serie de cosas, de técnicas muy sencillas, muy fáciles de hacer, siempre que las sepas, claro, siempre que las conozcas y que las quieras desarrollar. Resulta que el uso del humor, el buen humor y el uso del humor es otra de las características de estas personas. Estos super swing son capaces de reírse, se ríen con su paciente, se ríen y no pasa nada, no ocurre nada, al revés. También los dos, te puedes reír, ¿sabes? La psicoterapia que yo aprendí en un instituto muy prestigioso de psicoanálisis cuando yo era muy jovencito, acababa de terminar la carrera, y allí no se reía nadie, todo era muy serio, muy serio, muy serio. Si te reías, te regañaban. No, se puede hacer psicoterapia y te puedes reír. La alegría es una emoción y el pensar que en la psicoterapia solo trabajamos con emociones de las llamadas negativas, yo creo que es un error. Y que se puede también manejar otras emociones. El manejo de la contratransferencia, distinguir entre lo que es del paciente y lo que es tuyo. Lo que es del paciente y lo que estás colocándole tú al paciente, ¿no? Cómo te estás o no contagiando del estado mental adulto del paciente. Repartir lo que decimos adecuadamente las ansiedades. Si estás cuidando al paciente o te estás cuidando tú. Yo soy muy respetuoso con eso, con que te estés cuidando tú, pero no te puedes confundir. Tienes que saber qué es lo que está ocurriendo. Y resulta que también es muy importante el autocuidado. Y el autocuidado tiene que ver con que los terapeutas que tienen mejores resultados duermen mejor, son más puntuales, desayunan mejor, dejan un pequeño espacio entre paciente y paciente, están tiempo a la intemperie. Quiero decir, autocuidado. Estudian, naturalmente, estudian más. Se cuidan en todos los órdenes de lo que en general llamamos autocuidado. ¿Más psicoterapia? ¿Necesitamos más psicoterapia? Pues también otra reflexión que os hago, o no. O no, mirad, este es un artículo de hace 4 meses, 5 meses. Es un trabajo muy interesante de un autor que también conozco, Sami Timimi. Sami Timimi, si lo buscáis en internet, es un psiquiatra especializado en psicoterapia infantil en Londres, un autor que yo sigo también desde hace muchos años y que me gusta mucho cómo trabaja, me gusta mucho, forma parte de esto en lo que yo me quiero incluir, de esto que llamamos psiquiatría
crítica. Y Sami Timimi a mí me parece siempre brillante, ¿no? Empieza este artículo es demoledor, y os voy a recomendar también que lo busquéis, también lo vais a encontrar en internet. De forma, lo que empieza preguntando en el artículo es si más psicoterapia en un caballo muerto. Y empieza el artículo con una reflexión de la sabiduría de los indios Dakota. Un dicho de los indios Dakota comienza diciendo: cuando te das cuenta que vas cabalgando sobre un caballo muerto, lo mejor es descabalgar. Sami Timimi lo que plantea en este artículo, que es muy provocador, por eso os recomiendo que lo leáis, es que quizás la psicoterapia individual tal y como se está haciendo ahora, es un caballo muerto. Y hay muchas cosas que nos tienen que hacer pensar sobre esta reflexión y sobre estos estudios que hace Sami Timimi, que es un caballo muerto, que es lo que comentaba al principio, que llevamos 40 años haciendo lo mismo. 40, probablemente mucho más. Probablemente la psicoterapia la inventó Joseph Breuer y al final del siglo XIX llevamos 30 años haciendo lo mismo. Ya sé que no es lo mismo, no me regañéis. Ya sé que no es eso, que no es lo mismo, pero entended lo que quiero decir. El concepto de psicoterapia de hablar, la psicoterapia por la cura, hablar, incorporar en medio alguna técnica movilizadora, el encuadre es prácticamente el mismo y posiblemente es un caballo muerto. Eso es un caballo muerto y tenemos que ser más originales entre todos. Tenemos que pensar qué hacemos, porque tenemos enemigos muy cerca de nosotros, ¿no? Es un artículo que nos va a hacer reflexionar. La psicoterapia, necesitamos más psicoterapia o quizás necesitamos otra psicoterapia. Otra psicoterapia que haya investigado y que nos explique qué es lo que cura en psicoterapia. Porque simplemente ir a psicoterapia y estar 50 minutos hablando con el psicólogo y escuchando a la psicóloga, al psicoterapeuta, médico, psicoterapeuta, quien fuere, hablando, compartiendo información y solo desahogándote, parece que no es suficiente. Claro. ¿Qué es lo que cura en psicoterapia? Pues ahora parece que está bastante bien, también bastante bien desarrollado. Tampoco lo sabía yo esto cuando empecé, ¿no? La alianza puede tener entre el 36 y el 50%, la alianza terapéutica. Lo importante que es, ¿no? Cómo insistimos con nuestros alumnos en que antes de manejar una técnica, antes de enredarte con una técnica, que la técnica, los efectos de la técnica son muy, muy pequeños realmente. Antes de empezar con todo esto, preocúpate de organizar una buena alianza terapéutica, ¿no? Porque los efectos de la alianza y los efectos del terapeuta resulta que son mucho más importantes, naturalmente, que los de la técnica, ¿no? Barry Duncan es el autor de este libro, es uno de los textos, claro, de los muchos textos que hay que nos ayudan a convertirnos en mejores terapeutas, porque se puede hacer, porque insisto, porque es fácil, realmente está descrito cómo lo tenemos que hacer, ¿no? Y para terminar y para ir terminando, vamos algunas propuestas también, algunas propuestas para que vosotros completéis la lista, ¿no? En el siglo XXI, las exigencias de este mundo, que esta cultura, esta sociedad del rendimiento, la sociedad del cansancio, de Byung-Chul Han, no nos gusta, a ninguno nos gusta. Nos parece que de hecho tiene muchísimo que ver ese contexto con el incremento de las manifestaciones del sufrimiento psicológico, seguro. Dicho esto, no te gustará este modelo social en el que estamos viviendo, pero es el que tienes, es el que te ha tocado, es el que nos ha tocado vivir. Vamos a intentar preparar una psicoterapia que sea eficaz para este siglo, no para la Viena del siglo XIX o para el Londres de 1938, ¿no? 37. Vamos a hacer una psicoterapia, intentar, entre todos, entre todas, hacer una psicoterapia que sea eficaz, pero no solamente que sea eficaz, que sea eficiente. Si en este momento hay muy pocas personas que puedan estar 8 años en psicoterapia, muy pocas. Las hay, y ya está, y fantástico, no tengo nada que decir. Pero los sistemas públicos, incluso los sistemas privados, no pueden hacerse cargo de eso, ¿no? De forma que las psicoterapias que en este momento los modelos psicoterapéuticos que parece que son más eficaces y más eficientes son psicoterapias de tiempo y objetivos de tiempo limitado. La investigación también ha demostrado,
Y como siempre son estudios que luego hay otros que dicen otras cosas, pero en metaanálisis y con experiencia, con mucha experiencia, parece que los grandes cambios en psicoterapia ocurren en las 26 primeras sesiones. En lugar de 26 podéis decir 22 o podéis decir 30, no vamos a discutir eso. Pero en todo caso los grandes cambios se producen en las primeras, de media, en las primeras 26 sesiones. Entre la sesión 26 y la sesión 200 el cambio es en ocasiones irrelevante y en otras ocasiones es donde se produce la iatrogenia, además, donde se cronifica el cuadro o se produce un nuevo modelo de relación neurótica. Así que parece que en este momento hay modelos de psicoterapia que pueden ser muy eficaces y muy eficientes con un tiempo limitado, que pueden ser 26 o que pueden ser 60 sesiones o 50, pero que el tiempo puede ser limitado. Lo que es muy importante es que haya una psicopatología, que esta psicoterapia se entere de lo que le pasa al paciente, de por qué ha llegado hasta aquí. Una psicopatología que haya trascendido el DSM, naturalmente, que no miremos el DSM, basada en las narrativas personales, la ¿No habían importancia puesto ropa de a la lavar? vida, ¿No la tenemos que importancia colgar? de la biografía, ¿no? La Ay, no, importancia, me muero. algo que, Ah, La Greta Thunberg, disculpadme otra vez, algo que muchas veces las vacas. repito, muchas, y ¿Qué muchos tiene seguramente me habéis que ver? escuchado ya, ¿no? Parafraseando a Johann Hari, Bueno, un yo autor que me tengo que ir gusta al mucho, ¿no? baño, ¿eh? La depresión no está en tu cabeza, ¿no? La depresión está en tu vida. Lo de la serotonina es un mito que ya se ha caído, ¿no? La depresión no está en tu cabeza, no está en tu cerebro, la depresión está en tu vida. Vamos a darle importancia a tu vida, ¿no? La importancia de estas primeras relaciones interpersonales, ¿no? De lo que ha ocurrido en el vínculo de apego. Una psiquiatría en este momento y una psicoterapia tiene que tener obligatoriamente, en este momento, tiene que tener en consideración los determinantes sociales. Como dicen y yo humildemente me incluyo ahí, ¿no? Como decimos ya muchos profesionales con experiencia, una psiquiatría en este momento que no sea social no puede ser psiquiatría realmente, ¿no? Los determinantes sociales, el contexto es muy, muy, muy importante y tenemos que incluirlo en nuestro modelo psicoterapéutico y desde luego una visión sistémica. La terapia individual no existe, en la práctica no existe. Estamos viendo elementos aislados de un sistema sobre el que tenemos que intervenir, aunque no tengamos contacto visual nunca con él, pero no nos va a quedar más remedio que tener esta visión sistémica para entender, una vez más, para entender lo que está pasando. No se hace psicoterapia del diagnóstico, en esto quiero insistir, no hay psicoterapia de la depresión, no hay psicoterapia de la ansiedad, no hay psicoterapia de la anorexia, de verdad que no. Se hace psicoterapia del conflicto, de la historia de la persona que en este momento de su vida está presentando un brote psicótico, un trastorno alimentario, una depresión, un trastorno por ansiedad, lo que queráis, Pero no hacemos psicoterapia del diagnóstico, no hagáis psicoterapia del diagnóstico, ¿no? Otro elemento fundamental ahora mismo y que en algunos lugares ya, en el Reino Unido sobre todo, y en las dos costas estadounidenses, la costa este, Nueva Inglaterra, y la costa oeste, California, Washington, empieza a ser obligatorio, que es la atención informada sobre trauma. La corriente que se llama así, atención informada sobre trauma, empieza a considerarse una obligación en algunos países, en algunos lugares, y yo estoy completamente de acuerdo con eso. Y en algún momento cabe la posibilidad de que no estar informado sobre las consecuencias del trauma psíquico precoz, del trauma relacional temprano, por ejemplo, las consecuencias de las experiencias traumáticas en las manifestaciones de enfermedad, pero ya no solamente de enfermedad, perdón, de trastorno psíquico, sino de enfermedad corporal, ¿no? Pues el no estar pendiente, no estar informado sobre eso va a ser considerado una negligencia profesional. Una psicoterapia que no dé demasiadas vueltas, ¿no? Que tengamos capacidad para focalizar en lo que estemos, en lo que realmente cuál es el conflicto básico de esta persona. Y desde luego, y para terminar eso de amargaros el día,
una psicoterapia integrada, una psicoterapia que piense en el eje intestino-cerebro, una psicoterapia que piense en los ritmos circadianos, en el sueño, que piense en la necesidad de que el paciente esté a la intemperie, en el sedentarismo, que haga algún tipo de actividad, que coma mejor, una psicoterapia integrada. Esto es, no existe la salud mental. La salud mental es una construcción artificial, administrativa, al servicio de la organización sanitaria, de la organización académica, pero que fractura al ser humano en su manera de comprenderse y que no le ayuda en absoluto, en absoluto. Solo existe una salud. Todo lo que ocurre en los fenómenos mentales afecta al cuerpo, todo lo que ocurre en el cuerpo afecta a los fenómenos mentales. Llevamos toda nuestra vida profesional renegando de Descartes y de su dualismo cartesiano, y sin embargo lo aplicamos cada día, lo aplicamos rigurosamente. Los psicoterapeutas solo nos interesa, solo nos ocupamos de lo mental, los médicos solo se ocupan de lo biológico. Y en medio están los pacientes. En medio están los pacientes que tienen manifestaciones de sufrimiento en el ámbito de lo mental, en el ámbito de lo corporal y en el ámbito de lo interpersonal, de lo relacional, como no puede ser de otra forma. No existe la salud mental. Este es otro reto que os lanzo también y que me parece que va a tener mucho que ver con el futuro inmediato. Dejar de hablar de salud mental y empezar a hablar solamente de salud, incluyendo otra vez lo biológico, lo corporal, lo mental y desde luego lo social, para poder entender entero, completar finalmente el puzzle del sufrimiento de nuestro paciente. Hazme caso, hacedme caso, de verdad, pensad al menos en ello, ¿no? ¿Cómo mejoran los resultados? En resumen, y para terminar, ¿cómo mejoran los resultados? Mejorando nosotros, sinceramente. Me parece que abordar, y me parece a mí, esto no es una idea mía, casi nada de lo que estoy planteándonos aquí son ideas personales. Es otra vez el resultado de mucha lectura y de mucha investigación y de ver muchos pacientes. La mayor parte de estas cosas también me las han enseñado los pacientes. ¿Cómo mejoran los resultados en psicoterapia? Mejorando nosotros, sí, mejorando nosotros, estudiando, desaprendiendo casi todo lo que nos han enseñado en la universidad. Yo creo que el modelo académico es otro reto que tenemos, ¿no? El modelo académico de formación en psicología, en psicoterapia. Esto lo escucho todos los días, todos, absolutamente todos los días. Todos mis alumnos que en España están haciendo el máster con nosotros y que acaban de terminar o que están terminando el máster general sanitario, el grado en psicología, todos, sin una sola excepción, lo que nos cuentan es su gran nivel de frustración con respecto a los aprendizajes universitarios. Y lo digo con todo mi cariño también, con todo, tengo muchos amigos, yo participo, yo colaboro con muchas universidades, no sé, ya está, pero otra vez, el mirar a otro lado no nos ayuda, ¿no? Tenemos que desaprender algunas de las cosas que nos han contado en la universidad, pues sinceramente no son aplicables a la vida. Hay vida después de la universidad, no hay cosas que tenemos que desaprender con cariño. La universidad está muy bien, lo hemos pasado bien, hemos estado bien, hemos aprendido cosas, ¿no? Pero me parece que tenemos que estudiar otras, incorporar los resultados de la investigación. Hay muchísima investigación en estos años, muchísima, ¿no? Investigación respecto a la naturaleza de las manifestaciones del sufrimiento humano, a la importancia de los factores biográficos prenatales, perinatales, del vínculo de apego. Hay una, parafraseando también, porque Cyrulnik no lo dice así, pero a partir de lo que decía él, a mí se me ocurre comentaros también con ánimo de provocar que nuestra historia y la historia de nuestros pacientes, nuestra historia comienza el día en el que nuestros padres se conocen. Ahí comienza la anorexia nerviosa que luego vamos a ver con 16, con 18, con 14 años. Ahí comienza la depresión que luego vamos a ver con 30 o con 40, o la ansiedad que vamos a ver con 7 o con 8, o el TDAH. Cuando nuestros padres se conocen, ahí comienza nuestra historia, cuando nos imaginan, cuando dos grupos de genes, de cromosomas, empiezan a pensar en conectarse, en unirse, y 9 meses de embarazo y unos primeros momentos. Ahí comienza nuestra historia, ¿no? Es muy importante, desde nuestro punto, entender la psicopatología de toda esa historia, ¿no? De toda esa vida, de cómo nos construimos en la relación, ¿no? Es muy importante incorporar los resultados de la investigación con respecto
a las experiencias traumáticas precoces, a la relación entre experiencias traumáticas precoces infantiles y esquizofrenia, enfermedades autoinmunes, naturalmente trastornos alimentarios, adicción a sustancias, da igual, cualquier diagnóstico de SM, ¿no? Y desde luego el contexto, una psiquiatría, una psicoterapia que no entienda, que no escuche el contexto, creo sinceramente que no es una psicoterapia. Y ahí otra vez la IA lo va a hacer mejor, porque la IA es muy fácil de programar. Además de que, bueno, que está disponible, que se autocuida. La IA, la inteligencia artificial, antes hablábamos del autocuidado, ella está perfectamente cuidada, mucho mejor. La IA no va a tener resaca nunca, nunca, y no va a comer más de lo que tendría que comer, y no va a beber, y no toma, no fuma. Es decir, la IA lo va a hacer mejor que nosotros. Y a la IA se puede programar para que esté atenta del contexto y que también se entere y pregunte y proponga cosas con respecto al trabajo, a la precariedad laboral, por supuesto a la alimentación que veíamos antes. Esto es la importancia de todos estos factores contextuales. Dudando, vuelvo a hacer otra vez referencia, ¿cómo podemos mejorar los resultados? Dudando, dudando, con esta autocrítica constante, esta actualización de conocimientos que ese es el intento al menos que os ha traído hasta aquí. Bueno, pues pensando que podíamos actualizar, ayudaros a actualizar algún conocimiento. La formación constante es la mejor garantía de éxito, sin duda. Esta es mi propia experiencia personal, ¿no? Y desde luego de muchos de mis alumnos que me rodean y que han tenido la oportunidad, y para mí es un motivo de muchísimo orgullo, el ver cómo están dirigiendo centros clínicos en toda España con muchísimo éxito, porque están haciendo las cosas bien. Hacer las cosas bien es, a mi juicio, a mí me parece, desde mi escasísimo conocimiento de lo que es el marketing y la comunicación, pero últimamente veo en redes sociales como hay muchísimo interés en formación para tener la agenda llena, para conseguir más pacientes, para... Mira, jamás hemos hecho nosotros nada de eso, pero haz las cosas bien y ya verás cómo vas a tener la agenda llena de una manera además constante, ¿no? Y de una manera bien, bien definida. Y termino con esto. Esto es un correo de esta misma mañana. Es un correo de esta misma mañana que me deja muy, muy contento y que me alegra mucho y que me emociona, ¿no? Una alumna que yo conozco perfectamente bien, una de estas alumnas que tiene un centro clínico con mucho éxito en Madrid, que lo ha montado hace poco tiempo y que ya tiene el centro completamente lleno, no tiene problemas con las agendas, ¿no? Y he seleccionado, copiado solamente una parte del correo, ¿no? Bueno, si hay alguna forma de compartir una oferta, ella quiere contratar a un nuevo terapeuta y entonces lo que nos propone es que le recomendemos nosotros terapeutas porque, y eso lo dice y yo a mí me pongo muy, muy orgulloso, ¿no? Para ella pues somos un centro de formación de una gran calidad. Bueno, eh, esto nos corrobora en cierta medida algunas de las cosas que decimos y como podéis imaginaros, pues nos deja muy satisfechos. Esto es todo lo que quería comentaros en los 60 minutos exacto que mi equipo de comunicación me ha dicho. Me he pasado algunos minutos, luego me regañarán, pero esto es todo lo que quería comentar, lo que tenía preparado para vosotros. Y para vosotras os agradezco muchísimo la paciencia que habéis tenido hasta ahora. Y disponemos ahora también, disponemos de unos minutos para, voy a dejar de compartir, disponemos de un rato para que me contéis cosas, para que os ha parecido, para que me hagáis alguna pregunta, si pensáis que puedo responderla. Sí. Pero estaré encantado, al menos estaré encantado de escucharlo. Ya podéis conectar el audio, por favor, el micro. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Quién eres? Me llamo David Morales. David. Muy bien. ¿Dónde estás? ¿Desde dónde nos llamas? Pues ahora desde Ávila, aquí haciendo un poquito de grounding en el suelo. Me encanta cuando te conocí y te empecé a seguir el LinkedIn de ver esta visión de la psiquiatría y de la salud. Yo he puesto antes por el chat mi caso personal. Yo tengo ahora 33 años y con 16 tuve el pródromo de un brote psicótico. Empecé el tratamiento con mi psiquiatra, con mi psicóloga, que me ayudaron cantidad. Y gracias al apoyo de mi familia, mis amigos, al final me fui recuperando, pero luego cuando tenía
22, al terminar la universidad, tuve una fase maníaca, me diagnostican trastorno bipolar tipo 1 Ajá. y a partir de ahí, yo todo lo que conocí era que no era posible sanarme de lo que me pasaba, pero yo sabía internamente que sí que era posible. Y fue hace, yo diría 3 años, más o menos, conocí la psiconeuroinmunología, empecé a trabajar con mi psiquiatra, me recuperé del sistema digestivo y este verano, por primera vez, empecé a diferenciar lo que era las emociones, me hizo ver que yo no tenía esa enfermedad y verme desde la neurodivergencia. Y luego ya, ahora en enero, el catalizador último fue mi hija pequeña para dejar la medicación, porque necesitaba ponerla a dormir por las noches y me dejaba, claro, un groggy la medicación antipsicótica. Y a mí me parece fascinante esta visión que le está dando y que está surgiendo, porque al final es un caballo muerto cómo se está abordando la salud mental, porque se aborda hacia la enfermedad. Y si se abordase hacia la salud, pues sanaría ese caballo. Sí. Pues te agradezco muchísimo, David, que compartas tu experiencia con todos nosotros. Te lo agradezco de todo corazón. Yo creo que sí. Me parece que en todo caso tú has tenido mucha suerte y a mí me encanta escucharte, ¿no? Sí, Y ver que hay psiquiatras que te han ayudado, psicólogos que te han ayudado, o sea, que no estamos solos, que este modelo de psiquiatría sí, crítica. sí. Ciertamente, como siempre os digo, no es una cosa mía y me alegra mucho que esto sea así, que se pueda diferenciar entre David y el trastorno bipolar y que esto de que los trastornos mentales son trastornos para toda la vida y que son para medicación para toda la vida y tal, esto no podemos, no podemos seguir manteniéndolo, ¿no? Porque realmente no es cierto. Así que te lo agradezco mucho, David, de verdad, te agradezco mucho Muchas gracias a ti. y tu valentía. Te lo agradezco. Muchas gracias. Hola. Gracias. Caterine, has levantado la mano. Sí, Caterine, cuéntanos. buenos días desde acá, desde Ecuador. Hola, Caterine, buenos días. Hola. Quería hacerle yo unas preguntas muy puntuales con respecto al aval de la universidad para este máster en psicoterapia. ¿Qué universidad avala? Porque nosotros acá tenemos el CENESID, que ¿Sí? valida los títulos que sean procedentes netamente de universidades. Entonces quería saber esto para yo poder ver cómo podría convalidar el título al hacer esta maestría aquí en mi país. Ajá. Nosotros, nuestro máster, la formación nuestra está acreditada por la Universidad San Jorge, que es una universidad privada que está en Zaragoza y que lo acredita como título propio de la universidad. Es una universidad privada, pero en ese sentido, como título propio, tiene el mismo valor que cualquier universidad pública. Lo que yo no te puedo decir, quizás mi equipo, si tienes alguna duda concreta, puedes dirigirte a info@formacionpsicoterapia, porque en España sí conozco bien los procedimientos, pero en Ecuador no, y en muchos otros países tenemos alumnos en países de todo el mundo, y cada país puede tener unos baremos de acreditación diferentes, así que no. Pero lo que sí te puedo decir es que nuestra formación está acreditada por el Colegio de la Psicología de Madrid, por el Colegio de Médicos de Madrid, por la Federación de Asociaciones de Médicos y Psicólogos Psicoterapeutas de España y, si quieres, opcionalmente, por la Universidad San Jorge, ¿vale? Que Sí, es claro. una Es que universidad es de más por la Zaragoza. universidad. Es que en mi país ellos, el título es válido aquí siempre y cuando sea emitido por una universidad, pero como dice que es por la Perfecto. Universidad de San Jorge, entonces yo voy a averiguar en la lista de estos, La de las... Universidad de San Jorge, exacto, la Universidad de San Jorge, como en lo que se refiere a la acreditación de un título propio, tiene exactamente el mismo valor que podría ser la Universidad Complutense o la Autónoma de Madrid o la Autónoma de Barcelona, que es una universidad, y los títulos propios tienen el mismo valor, sea cual sea la universidad. Está reconocido, en cualquier caso, vamos, por los organismos competentes, ¿vale? Así que en ese sentido, sí, está Ah, ya. acreditado por la universidad, Sí, ¿vale? bueno, yo soy psiquiatra acá en mi país, hago Ajá, salud pública, ujú, administración y psiquiatría también y psicoterapia. Mi formación ha sido la psicoterapia procesal sistémica. muy bien, Entonces, en esta también, pues, nuestra premisa es del posracionalismo. Guidano es el referente para nosotros, pues, que maneja mucho los referentes sociales. Y pues, yo también considero que la formación en las narrativas es fundamental para poder qué hacer bien. una buena psiquiatría. Qué bien, me alegra mucho. Qué bien, gracias, Caterine. Gracias.
Enar tenía la mano levantada también. Enar. No, Hola, no José te oigo. Luis. Ahora Hola. sí. Ahora. Nada, soy fisioterapeuta aquí en Madrid. Ajá. Trabajo en atención primaria y quiero darte las gracias porque algo que todos los fisios estamos ahora mismo con el dolor persistente, y estamos trabajando mucho, sobre todo con ejercicio, haciendo grupos de trabajo, y el tema de las emociones y todo esto que estás hablando en todos tus discursos, que me parecen súper, vamos, como el resumen súper generoso de una vida, y te quiero dar las gracias por todo. Y estamos aquí los fisioterapeutas, que aunque no somos psicólogos, pero estamos súper pues agradecidos pues eso, sobre todo yo, pues eso, a todo tu generosidad, a ti y a tu mujer, que os seguimos, bueno, yo al menos os sigo un montón, y nada, pues eso, muchas gracias. Pues gracias a ti, Enar, muchísimas gracias. Tenemos muchos, es verdad, muchos alumnos, sobre todo en el curso de experto en medicina psicosomática, claro, que tiene mucho sentido en fisioterapia, ¿no? Muchos alumnos fisioterapeutas en ese curso, claro, porque es verdad que lo que veis finalmente los fisioterapeutas, tenéis además la oportunidad de tener a un paciente más tiempo de lo que lo puede tener prácticamente ningún otro profesional sanitario, de luego ningún médico, ¿no? Y lo que nos contáis los fisioterapeutas es como con el dolor, lo que realmente os están contando es sufrimiento psicológico en una amplia variedad de casos, ¿no? Así que es verdad que me alegra mucho también ayudaros a los fisios. Tenemos muchos alumnos que son médicos de familia también, ¿no? Que en ese sentido pues también les puede ayudar yo me conformaría con ayudaros a tener otra mirada distinta, ¿sabes? Que no sea la mirada exclusivamente biológica que nos han podido enseñar en la facultad, ¿no? Creo Ampliar la que mirada. eres clave del cambio, José Luis, muchas gracias, y creo que ha habido como un cambio, porque yo creo que todos hemos estado todos pensando esto, pero gracias a tu aportación. Pues muchas gracias otra Gracias. vez. Gracias, Enar. Esteban, también tiene la mano levantada. Esteban Robles. Esteban, Hola, cuéntame. buenas tardes. Yo te hablo desde Granada, José Luis. Muchas gracias antes de nada. Esteban. Y transmitirte un poco la duda. Yo llevo tiempo trabajando acompañando a personas con discapacidad y con trastornos mentales graves, pero no estoy titulado mi titulación universitaria es otra, no está relacionada con la psicología. Y siempre, aunque tengo una trayectoria amplia, pero me he planteado estudios universitarios relacionados con la psicología. Antes has dicho el tema de desaprender y me genera dudas, ¿no? Quiero formarme con vosotros, pero también tengo la titulitis de nuestra generación encima, y me gustaría que me recomendaras o que me dijeras cuál es tu opinión al respecto. Si es necesario tener una formación universitaria o en este caso yo quiero dedicarme a esto, al tema de la psicoterapia. Tengo ya alguna formación, pero no está la formación reglada. Claro, la psicoterapia no está arreglada como tal en España, pero yo creo que cualquiera de nuestro programa de formación de los cursos te van a ayudar en el desempeño de lo que estés haciendo ahora mismo. Pero es cierto, apagad los micros, por favor, si no lo tenéis, si no estáis hablando. Para ser acreditado como psicoterapeuta en España, sí que es necesaria el grado de psicología o el grado de medicina, para acompañar, esto es para mejorar tu mirada, para mejorar tu actividad profesional y para poder profundizar más, tanto antes comentábamos en fisioterapia como en otras especialidades en ciencias de la salud. Te puede ayudar, pero la acreditación como psicoterapeuta, esto es para poder teóricamente, ¿no? Para poder presentarte como psicólogo, psicoterapeuta, tienes que ser psicólogo primero. Eso es cierto. Sí, pero me refiero sobre todo cuando hablabas de desaprender, aunque mi intención, me gustaría formarme como psicólogo, me genera dudas, ¿no? El cómo
no sé cómo explicarlo, cómo manejo o no esta visión, ¿no? Aunque la acreditación para mí no es importante, pero si quiero dedicarme al acompañamiento de personas, no sé si sería necesario, no como acreditación, sino por conocimiento, el tener estudios universitarios. Los estudios universitarios para casi cualquier universitario, todos los universitarios que yo he conocido, empezando por mí mismo, que fui muy mal estudiante universitario y que no aprendí nada en la carrera de medicina, los estudios universitarios son básicamente pues una obligación también administrativa, fundamentalmente, ¿no? Los estudios universitarios no te van a ayudar a casi nada. Luego vas a tener que hacer después una formación, todos lo hemos hecho, ¿no? Para ayudar, si a ti no te preocupa la acreditación como tal, la acreditación, entonces no te hace falta el título universitario. Si lo que quieres es ayudar a esas personas en ese acompañamiento de esas personas, no te hace falta el título universitario. El título universitario te hace falta solo para presentarte como psicólogo, psicoterapeuta. Psicólogo, psicoterapeuta o médico, psicoterapeuta, pero si no, no te hace falta. Para otro tipo de actividades no te hace falta el título, claro. Teniendo en cuenta que la psicoterapia, otra vez, la psicoterapia no está regulada. La psicoterapia no es una especialidad ni de la medicina ni de la psicología. No es una actividad regulada en el Estado español. En otros lugares, en otros países no lo conozco, sinceramente. Yo sé que hay muchísimas diferencias, ¿no? Cada país tiene una diferencia. Y en otros lugares, pues no lo conozco. Pero vamos, en España es más o menos como te digo, ¿no? Vamos a ver, tenéis muchas manos levantadas. Elizabeth, por ejemplo, o Julieta. Bueno, en Perú es buenas tardes, doctor José. Hace ya varios meses llevo siguiéndolo por redes sociales y me parece muy importante el enfoque que le da a la importancia de tratar al ser humano como un todo, ¿no? A no separarlos. Y de hecho me surgen varias dudas con respecto a cuál es la opinión que usted tiene sobre estos tratamientos que se hacen con hipnosis, que utilizan muchas regresiones, o esto de que se fomenta mucho en redes sociales de que hacen bandas gástricas por hipnosis, ¿no? Y ahora investigando también sobre diferentes másters o formaciones, veía que hay mucho interés por el estudio de la neurociencia, neuropsicología, y que están como que dándole todavía muy fuerte a este boom de la depresión, de que ahora tú lo puedes ver en una resonancia magnética, y mucho de lo que usted nos comenta también es diferente, ¿no? Como que eso ya no es así. El tema de la depresión ahora es otro enfoque de ver cómo manejas tu estilo de vida, y eso tendría mucho que ver más que verlo en una resonancia magnética o ver de forma biológica. Eso por Claro. un lado, doctor, y por otro lado quisiera saber si se puede llevar alguna terapia con usted, si es que la da. No, eso es lo más fácil para contestarte. Perdóname que te conteste así de rápido. No hace aproximadamente un año más o menos que dejé la consulta y ahora solo tengo algún paciente antiguo con el que estoy terminando, pero no, ahora lamentablemente ya no podría aceptar ningún caso nuevo. Con respecto al otro que me preguntas, ¿qué opinión tengo sobre bueno, hay 520 aproximadamente. La última vez que lo miré eran 520 técnicas que supuestamente tienen un efecto psicoterapéutico. 520 técnicas. Y yo conozco 10 o 12 o 15 o 20. Así que me puedes hacer una lista enorme de técnicas. Hombre, la hipnosis naturalmente la conozco, pero hay otras muchas que sinceramente no tengo ni la menor idea. No puedo decirte nada y por lo tanto no lo voy a decir. La cuestión de los marcadores biológicos con respecto a la depresión es un poco tramposo. O sea que en la depresión puede haber una resonancia magnética que encuentre alteraciones en el cerebro de una persona deprimida. Es perfectamente posible. Pero es la cuestión, la trampa es que consideres que esa es la causa de la depresión. Verás, es al contrario. Primero te deprimes y luego se afecta la función cerebral. Es exactamente al revés. Primero te deprimes. O sea, si tú te caes por una escalera, primero te rompes la tibia. Y luego te hacen una radiografía y dicen, ah, mira, se ha roto la tibia. Claro, pero no se ha roto la tibia primero y luego tienes dolor. No, primero te deprimes.
primero te deprimes, porque te llevas toda una vida deprimiéndote, además, toda una vida deprimiéndote. En un momento concreto puede haber un factor desencadenante que con mucha frecuencia es una retraumatización. Y luego entonces pues te hacen una resonancia magnética funcional y entonces hay lucecitas que se ven más en uno que en otro y se compara un cerebro con otro, sí, eso. Y que puede haber una alteración en el equilibrio de la serotonina en la depresión, tampoco lo estoy discutiendo, ni yo ni nadie. Lo que se discute es que eso sea la causa. ¿Os dais cuenta de la diferencia? O sea, no, la alteración en el metabolismo de la serotonina en la depresión no se discute. Lo que se discute es que sea la causa. O sea, esa alteración en el desequilibrio de la serotonina es una manifestación más. Lo mismo que esa persona tiene alteraciones en la serotonina, pero también tiene un cuadro de inflamación de bajo grado, con suerte de bajo grado, en todo el cuerpo, y tiene también un estreñimiento, y tiene dificultades en la secreción biliar, y tiene alteraciones en la microbiota, y tiene alteraciones en la piel, y se le cae el pelo, y tiene una disfunción sexual. O sea, tiene un montón de cosas, muchísimas cosas, y una de ellas es que la serotonina pues, puede verse afectada. Pero la cuestión es otra vez, primero te deprimes y luego te haces la resonancia y se ven alteraciones en la resonancia. Pero tened cuidado con la trampa que es lo que el marketing farmacéutico nos ha vendido en estos últimos 40 años, que la depresión ocurría porque tenías un déficit, había un déficit en el equilibrio serotoninérgico. Y eso pues resulta, que yo me lo creí cuando me lo contaron, y a mí me lo contaron de primera mano, vamos, el que lo inventó la técnica, Eric Koppen, me lo contó, con otros, un grupo pequeño de psiquiatras en Londres en 1980 y tantos. Y yo me lo creí, naturalmente que me lo creí, claro. Y luego, pues sí, bueno, pues como siempre, pues a base de seguir estudiando y de seguir investigando, pues ahora ya no me lo creo. No es que no me lo creas, que ya no se lo cree nadie, vamos, realmente. ¿Vale? Genial, doctor. Muchísimas gracias por su respuesta. Y quisiera saber si en la formación psicoterapéutica que ustedes están brindando, existen momentos también en vivo, clases en vivo, en las que podamos hacer algunas preguntas sobre los diferentes cursos. Claro, en toda la formación, en todos los cursos tenemos exactamente esto mismo, o sea, sin diapositivas. O sea, esto que tenemos ahora, con grupos más pequeños, claro, porque los grupos están divididos, pero esto que tenemos ahora lo tenemos una vez al mes, con cada uno de los cursos. Entonces tenemos siempre un grupo de hora y media, exactamente igual que esto, en el que nos reunimos depende del curso, entre 12 y 24 participantes de diferentes lugares, pues además para que, aprovechando el chat, tengáis posibilidad de conectaros entre vosotras, entre vosotros, o con mucha frecuencia se hacen grupos de WhatsApp que luego pues, se van desarrollando, y tenemos resolver durante todo el tiempo de la duración del máster o del curso, vamos, para tener precisamente esto, respuestas, dudas, sugerencias. Hay cosas de mes en mes, hay cosas que hay siempre nuevas. Yo aprovecho para contaros algo nuevo, pues eso, pues como el artículo que os he contado de la anorexia, que es de la semana pasada. Pues es que después de haberte presentado esto siempre me ocurre, como yo las diapositivas siempre las hago nuevas, nunca utilizo material anterior, pues la semana que viene me enteraré de algo, se publicará algo, habrá otra novedad que diré, hombre, qué lástima que tuve el otro día el webinar y no podía haber presentado esto, ¿sabes? Entonces, pues para el próximo webinar, pues presentaré otras diapositivas distintas, porque ya las cosas han cambiado. Las cosas cambian con muchísima rapidez. Entonces, sí, en nuestro programa mantenemos reuniones como estas una vez al mes. Claro. Muchas gracias, doctor José, por todo su aporte. Gracias a ti. Gracias. Paula, por ejemplo. Paula Falomir. Hola, buenas tardes. Mira, mi pregunta era un poco en relación, igual que el compañero que ha hablado de Granada. Yo soy trabajadora social clínica y precisamente mi recorrido fue porque tras hacer trabajo social y empezar a trabajar, quería llegar más allá, no me quería quedar en la gestión de recursos ni mucho menos, y necesitaba ayudar a las personas, entonces empecé psicología. Hice hasta tercero y a la vez hice un máster en neurociencia afectiva, y yo ponía en la balanza el conocimiento adquirido en el máster y el conocimiento en psicología, y me defraudó, como bien estamos hablando aquí, la carrera de psicología, y lo dejé. Hice luego otro en terapia familiar y luego me he especializado en trabajo social clínico. Entonces, lo que comentaba, es verdad que la psicoterapia aquí en España no está regulada, y el tema de la acreditación es curioso porque sí te puedes acreditar si haces la formación con algunas federaciones, pero no te puedes acreditar si no la haces con esas federaciones. Pero sin embargo, creo que es algo que poco a poco está cambiando, y parece ser que está ahí, ya se vislumbra algún tipo de acreditaciones para profesionales que sí tenemos formación de posgrado en terapia y tal.
y de hecho en América nos llevan la cabecera en esto, porque la propia Asociación Americana de Psicología incluye a trabajadores sociales clínicos, a enfermeros de salud mental y tal. Entonces es verdad que creo que todavía queda mucho para avanzar, pero que cada vez veo más apertura de mentalidad en psiquiatras como usted, en psicología. Entonces me alegra mucho que se esté aunando todo el tema multidisciplinar. Sí, tú lo tienes muy fácil, porque en todo caso tu profesión, ¿no? Tu actividad y tu profesión está muy cerca. Hace poco tiempo hablaba con el vicepresidente del Consejo General de la Psicología de España, Guillermo Mattioli, que es un buen amigo, y hablábamos de esto precisamente, ¿no? Y cómo y él mismo, que es psicólogo y vicepresidente del Consejo General de la Psicología de España, me decía que no había ninguna manera, que realmente no había ninguna manera de limitar el ejercicio de la psicoterapia a trabajadores sociales especialistas de especialidad clínica, a enfermeras, entonces, a fisioterapeutas, a profesionales de la salud, que no había ninguna manera, que no se iba a conseguir eso, que no se iba a conseguir. Y nos recomendaba incluso, ¿no? Recomendaba a los psicólogos que si se enteraban de casos y tal, que había alguno que lo denunciara y tal, que no lo denunciara, que no merecía la pena que se denunciase porque no se iba a conseguir. Así que tú No, lo tienes... de hecho, el director de mi máster, que obviamente no voy a decir quién es, pero él lleva el ejercicio de la profesión 11 años, le han denunciado muchas veces y el tribunal le ha dado la razón a él porque tiene una formación impresionante posgrado y tiene capacidad plena para hacer psicoterapia. Sí, eso es exactamente así y esto es lo que me contaba Guillermo Mattioli y esto es exactamente así y en tu caso lo tienes muy fácil, o sea, en tu caso no tendrías ningún problema. En general, en todos los profesionales de la salud mental, lo que me contaba Guillermo es que el Ministerio no está de ninguna manera dispuesto a, a limitar a esos profesionales. Sabes que los psicólogos y los médicos se considera de momento, y una de esas federaciones que tú dices, ¿no? Que se ocupan de la acreditación, es la nuestra, es FAPIMPE. Yo fundé una de esas federaciones, precisamente, ¿no? No, yo Y me refería a la FEAP, que si no haces la formación con uno de sus centros, es verdad que no te pueden dar la acreditación, entonces no te no, pero conocía esta. son dos federaciones, no, hay dos federaciones. La FEAP la fundamos nosotros, ya que me lo preguntas, te lo cuento. La FEAP la fundé, yo fui uno de los fundadores de la FEAP en 1992. Y luego, por diferentes motivos, nos marchamos de la FEAP y creamos la otra federación que hace exactamente lo mismo, que es FAPIMPE, la Federación de Asociaciones de Psicólogos y Médicos. Entonces, federaciones hay dos. Entonces, es verdad que las acreditaciones las hacen dos federaciones, o sea, la FEAP o FAPIMPE, cualquiera de las dos, y nosotros estamos en la otra, ¿no? En FAPIMPE. Y bueno, sí, son dos federaciones que efectivamente, bueno, pues los colegios profesionales delegaron en nosotros la capacidad para la acreditación, como, bueno, pues para intentar mantener los estándares, ¿no? Pero bueno, en resumen, tú lo tienes muy fácil y todos los profesionales de la salud lo tenéis fácil, a pesar del malestar que eso a veces nos provoca, o provoca, a mí no, pero bueno, que provoca a otros por la cuestión del corporativismo, pues a otros colegas. Pero yo creo que realmente podemos convivir todos, sinceramente, perfectamente bien. Si la cuestión otra vez no es que haya más psicoterapeutas, si la cuestión es que haya mejores psicoterapeutas. Y la mejor manera de regular eso es haciendo nosotros las cosas bien, haciéndolo bien, sí, sí. Qué bien, nada, pues me alegra, Paula, gracias. María José Sánchez, Ah, también. María José, aquí estás, María José, ya te veo. sí, Ya te hola, veo. muy buenas tardes, Buenas muchísimas tardes. gracias por la oportunidad de hablar. Bueno, respecto a la pregunta que hacía de qué necesitamos ahora mismo, ¿no? Estaba reflexionando, ¿no? Para este cambio de paradigma que yo creo que se está empezando a dar ya respecto a la psicología y a la psicoterapia. Eh, yo creo que hay muchas corrientes ya, por ejemplo, la epigenética. Son corrientes que ya empiezan a abrir como nuevas ventanas de conocimiento. También el tema del inconsciente, de Jung, por ejemplo, yo cuando estudié la carrera de psicología, Jung no se estudiaba apenas en la facultad. Y tiene para mí tiene mucha importancia Jung, porque todo el trauma se va a la sombra y se queda alojado en esa parte que no podemos expresar en la conciencia. Entonces, y también otra cosa que yo me reflexiono, para poder hacer
para poder ser un buen terapeuta o un terapeuta que tenga buenos resultados, como usted dice, el tema de preguntarse también cada persona cuál es su propia locura. O sea, que cada ser humano que se dedica a la propia terapia, que sea consciente de su propia locura, porque simplemente para poder, el hecho de haber estudiado psicología ya implica que tú mismo te has dado cuenta que pasa algo, en ti, me refiero. Aunque Sí, sea sí. inconscientemente, pero tú ya lo sabes, que te pasa algo, por eso decides estudiar psicología. Sí, sí. Eso ya no es una casualidad en sí mismo. No, no Entonces, lo claro, es. es fundamental que el propio terapeuta sepa qué le pasa a él. Y a partir de ahí ya, si él tiene integrada lo que en términos de Jung decía la sombra, eso va a ser también más fácil, yo creo, para trabajar después con otro ser humano. Porque el ser humano que tiene delante, el consciente lo va a captar donde estás tú también. Entonces, por un tema de resonancia y por un tema también de física cuántica, que también yo creo que ahora se va a abrir mucho más. Todo. En fin, es abrir un poco el paradigma, el corazón, la mente. Y bueno, yo tengo mucha esperanza, la verdad. Yo también, yo soy muy optimista, pero soy muy optimista siempre que no nos quedemos dormidos, o sea, simplemente, siempre bueno, que desde cualquier otra, porque os decía, yo de ninguna manera pretendo plantearos que esta es la única verdad, ¿no?, que yo planteo, pero hay muchas opciones, pero no nos podemos, otra vez, que el pensamiento no puede tomar asiento, o sea, que estemos atentos y que sigamos pensando. Así que qué bien. Pues muchas gracias, María José. Muchas Tenemos gracias. muy pocos minutos, pero vamos a contestar todas las manos que están levantadas ahora mismo. Entonces, Ezequiel, cuéntanos, por favor. Ezequiel, Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿cómo estás? Bueno, yo soy Ezequiel Tuero, soy neurólogo de Salta, Argentina, y bueno, estoy aquí también porque atiendo seres humanos, ¿no? Qué bien. Y me parece que son maravillosas sus conferencias, nos da un montón de herramientas, y yo las hago evidente, ¿no? En la consulta del día a día. Y tenía dos preguntas. Por un lado, si cree que hay casos más endógenos, ¿no? O sea, si cree en esa, o por ejemplo, las depresiones endógenas, o no digo que sean 100% Pues endógenas, fue ¿no? Porque rápido, así que como ahí hay una todo es lomita multifactorial. y suaves, perdóname, porque si no es Pero barato, me da. si hay Así casos que en los que voy a seguir predomina en el componente endógeno. Y la segunda pregunta iba en relación a si cree que en algún momento o cuándo la economías, así. inteligencia artificial nos va a pasar por encima y qué podemos hacer para revertir eso. El componente endógeno yo lo estudié cuando empecé a estudiar. Estoy escuchando a un psicólogo español que Podéis tiene como otra manera de ver y apagar, estoy, ¿qué es perdonadme un esto? instante, Pero es un perdón, señor. perdonadme un segundo. Ezequiel, sobre lo endógeno, eso ha cambiado mucho. Yo creí que eso era exactamente así. Ahora cada vez pensamos que tiene menos valor. Le damos valor a la genética, que hay un predominio, que puede haber un predominio genético. Eso parece aceptado en general, estamos absolutamente de acuerdo, pero es mucho menos que lo que nos habían contado antes. Hay un debate que mantenemos ahora en esto que se llama psiquiatría crítica, en relación con la depresión endógena, o muy parecido en relación con la depresión resistente. Sabes que hay un concepto que se utiliza mucho y todos conocéis, personas diagnosticadas de depresión resistente. No, probablemente no son depresiones resistentes ni son depresiones endógenas, son depresiones maltratadas, depresiones mal entendidas, ¿sabes? Depresiones mal vistas. Pero la endogeneidad tiene en este momento muchísimo menos. A medida que hemos empezado a estudiar mejor a los pacientes, a verlos mejor, a escucharlos mejor y sobre todo a estudiar sus experiencias traumáticas, nos hemos encontrado con que esa endogeneidad no tiene demasiado fundamento. Lo que pasa es que son depresiones muy antiguas, porque nos encontramos con historias de trauma relacional temprano muy precoz, claro, de abuso sexual repetido, de situaciones muy traumáticas, muy precoces, que hacen que puede ser que sea resistente además el tratamiento, porque no se entienden. Porque no se entienden. Y la psiquiatría lo que no ha entendido, pues clásicamente lo ha considerado como endógeno o idiopático, ya sabes, y no se ha interesado mucho más, ¿vale? Y lo otro que me preguntabas, perdóname.
En relación a la inteligencia artificial, ¿cuándo cree inteligencia. que no sé si en algún momento nos va a reemplazar? ¿Y qué es lo Sí, que sí, podemos hacer para no dejar que estoy, nos pase por encima, ¿no? estoy seguro que ya nos está pasando por encima. O sea, ya lo que dice, recuerda lo que dice Allen Frances, que es un tipo que sabe mucho. Sí, sí, esto va a ser mucho más rápido. ¿Cuál es la herramienta? Realmente competir con ella, ¿con qué? Siendo mejores. Siendo mejores. La empatía es una de las cualidades. Esto es convirtiéndonos en estos super swings. A los super swings no les va a pasar por encima. Pero esto ha ocurrido en la historia de la humanidad, ha ocurrido con todo. Ha ocurrido con todo. Las crisis, los nuevos descubrimientos han ido acabando con otras cosas. Internet o WhatsApp acabó con el teléfono fijo, la telefonía móvil, Internet acabó con las imprentas. O sea, que hay cosas históricamente, ¿no? que van siendo superadas por nuevos conocimientos, pero en las situaciones de crisis los buenos restaurantes, curiosamente, y los restaurantes caros, cuando pasamos las diferentes crisis económicas que hemos pasado en España, lo único que se mantenían eran los hoteles de lujo y los restaurantes de lujo, los restaurantes buenos. Eso no han cerrado ninguno, cerraban los restaurantes malos. ¿Os habéis dado cuenta de eso? Pues aplicaos el cuento. O sea, ¿de qué se trata? De ser un restaurante bueno, de convertirte en el mejor restaurante, en el más ingenioso, en el más ocurrente, en el más original y en el más eficaz. Y ya está. Y entonces no te va a pasar por encima. Pero la cuestión es que a este psicoterapeuta que lleva 20 años haciendo lo mismo, que es impuntual, que no hace las cosas bien, que solamente está preocupado por el dinero, está preocupado nada más que por llenar la agenda, a ese que no tiene empatía, que todos conocemos, que no tiene ninguna empatía, a ese sí le va a pasar por encima, pero dentro de un año. Quiero decir, mucho antes de lo que nos imaginamos. Dentro de un año es una exageración, pero dentro de 2 o 3 o 4, sí, va muy deprisa. ¿Por qué? ¿La IA hace psicoterapia? No, no hace psicoterapia, pero lo que es real es que muchos psicoterapeutas tampoco hacen psicoterapia. No, no. Se puede decir esto. Muchos psicoterapeutas que realmente no hacen psicoterapia, son auténticos cuñados. Esto no me gusta decirlo, pero sinceramente estamos entre amigos, ¿no? Quiero creer que estamos entre compañeros y me parece que esto se puede decir. Entonces, a estos psicoterapeutas que no hacen psicoterapia, a estos son a los que va a sustituir la IA, porque la IA, pues bueno, pues finalmente relacionarse con la máquina, relacionarse con una persona, porque esa persona, estudios que se han hecho en hospitales de Madrid, en que el Colegio de Médicos de Madrid es consciente, yo pertenezco al colegio, de estudios en los que los pacientes prefieren hablar ya con una máquina o hablar con el médico que les corresponde. Así que sí, Más eso, reproducible, ¿no? claro, O sea, lógico. va a dar la misma respuesta, tal vez más apropiada una masa de pacientes, pero bueno, ahí tenemos que Exacto. entrenarnos, ¿no? Para hacer la diferencia, para Tenemos que ser el mejor entrenarnos restaurante. exacto, para ser el mejor restaurante. Los restaurantes de lujo no han cerrado jamás en una crisis. Han cerrado los restaurantes malos, pero los de lujo no han cerrado. Los hoteles de 5 estrellas no ha cerrado ninguno. Han cerrado siempre en las situaciones de crisis, las crisis sirven para esto. Las crisis sirven para que superen la crisis los mejores. Así que mi recomendación otra vez es eso, pues que seáis los mejores, ¿no? Gracias, Ezequiel. Lina y Dina. Lina, ¿estás? Lina Doctor, Chapa. buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Lina? Sí, bueno, lo descubrí hace unas 2 semanas y estoy encantada con el trabajo, este enfoque tan increíble. Yo soy estudiante de psicomotricidad acá en Portugal, estoy en mi segundo año. El próximo ya, si Dios quiere, me gradúo. Pero tenía este interés, no sé si estaban considerando ahí en el centro abrir un curso más enfocado a estas edades pediátricas y adolescentes. Y si sí, habría el caso, la posibilidad de que sean las prácticas clínicas, ¿no? Presenciales allá en Madrid o en España. Estamos en ello. Estamos desarrollando un curso de psicoterapia breve con niños y adolescentes. Lo estamos adaptando porque ya lo tenemos, pero lo estamos adaptando para presentarlo en breve, exacto.
Y lo del práctico no es fácil. Lo que es más fácil, mucho más fácil, sobre todo si estás en Portugal, estoy acordándome ahora de que hace muy poco tiempo hablaba con una médico portuguesa que está trabajando en Suecia, curiosamente, y que ha hecho todo nuestro máster y que ella está encantada aplicando los conocimientos del máster en Suecia, pero es portuguesa. Entonces, el practicum como tal, practicum a lo mejor no es útil. Lo que sí que nosotros te podemos ofrecer es la supervisión de los casos y ver a los pacientes en tu lugar de origen, que eso es lo más sencillo y eso sí que lo tenemos desarrollado, ¿no? Pero la Claro. respuesta que estamos pensando en la posibilidad de ofrecer estudios en psicoterapia breve con niños, la respuesta es que sí, Lina, que te agradezco mucho tu interés y que estate pendiente porque estamos en ello. Perfecto, sí. Yo soy más de Ecuador, como Caterín, pero bueno, si las prácticas se pueden hacer, es solo cuestión de tiempo igual. Bueno, mil gracias, doctor. Gracias, Lina. Dina. Bueno, Dina. pues buenos días a todos, tardes acá en Colombia. Soy Dina Cañas. Agradezco profundamente este espacio que has hecho para poderte conocer. Mira, realmente que desde mi propia experiencia, porque me fue muy mal con mis psiquiatras y mis psicólogos en ese proceso y en esa búsqueda inmensa de entenderme, ¿no? De saber que estaba en un proceso y en un bucle de depresión. Empecé a trabajar en mí, obviamente, para poder hoy acompañar a otros desde el coaching. Soy coaching ontológica, pero pues digamos que dentro de todo el proceso de crecimiento personal que he tenido y en el proceso que he venido acompañando a las personas, yo hice un proceso y quiero, pues la pregunta es para ti, ¿cuál es tu perspectiva frente a ese tema? Y es sobre el DSM. ¿Cómo lo ves tú el DSM? Conciencia expandida con temas de psicodélicos por el estrés postraumático. ¿Cuál es tu concepto frente al proceso? No tengo experiencia, no tengo ninguna experiencia. Conozco una línea de trabajo de Bessel van der Kolk. Van der Kolk es uno de nuestros maestros en trauma en el Instituto de Trauma en Boston, Massachusetts. Y yo sé que él ha trabajado con LSD o con algún otro psicodisléptico en la intervención en las secuelas del trastorno por estrés postraumático. Y lo que he leído es que los resultados son alentadores. Yo no tengo experiencia, no te puedo contar, sinceramente, lo único que te doy es esta información de segunda mano, pero yo no tengo... Nosotros utilizamos otra técnica para la intervención en trauma que es EMDR y con esto para la desensibilización y el reprocesamiento, y me parece menos arriesgado que la utilización de psicodislépticos. Ahora se está poniendo muy de moda la psilocibina también, el tratamiento de la depresión. Como el tratamiento farmacológico de la depresión ha fracasado absolutamente y ya después de 40 años nos damos cuenta de que los antidepresivos, el tratamiento no funciona, pues ahora hay mucho interés en buscar cosas nuevas, en buscar alternativas nuevas, ¿no? Pero lo siento mucho, no puedo darte información, no tengo experiencia en eso. En la formación que empezaré con ustedes y contigo, ¿nos van a enseñar esa técnica, la que estás comentando en este momento? MDR. Sí, EDMR, sí, señor. MDR, sí, estamos en ello también. Dentro de esa es otra de la formación, porque también nos lo habéis pedido mucho, es una de las formaciones en la que estamos trabajando y estamos preparándolo para que en los próximos meses esté disponible. Sí. Vale, es pues muchísimas gracias. Muy eficaz en el tratamiento de la intervención en trauma, muy eficaz. Vale, Pues muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Tenemos una sola pregunta más porque es tardísimo. Esther, cuéntanos. ¡Pero qué suerte! Soy yo la elegida. Ay, doctor, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Pues yo también estoy agradecida porque le he conocido hace pocos días y ya me he interesado por el máster. Quiero ser pues una de las compañeras que va a empezarlo con ustedes. Y yo le quiero hacer una puntualización y también una pregunta, doctor. A ver, yo he tenido, bueno, como hija de padres muy maltratadores, especialmente de mi madre, nos ha pegado unas palizas terribles, nos ha maltratado de todas las maneras. Algo que a mí nunca jamás un psiquiatra me ha preguntado, ni un psicólogo, es por mi analítica. Y resulta que yo tenía, doctor, un déficit de vitamina B12 brutal. Entonces eso es muy importante porque yo he estado, como según me dice mi doctor de cabecera, me he estado arrastrando emocionalmente toda la vida por un déficit de vitamina B12. Es pinchármelo porque no la puedo sintetizar
y yo me equilibro como una pata que está cojeando. Entonces esto es importante. Yo creo que es importante que se haga mención de cómo está el paciente por dentro. Yo también tengo déficit de vitamina D de dedo, que también, como usted sabrá, puede dar pues estos síntomas depresivos y demás. Pero tengo la pregunta para terminar, que sé que está usted. Le he estado siguiendo a usted a través del Colegio de Psicólogos de Madrid y demás. Y me gustaría saber, doctor, por favor, cómo trataría usted desde el TDAH, que sabe que Sí. tiene comorbilidad con otros trastornos, ¿cómo lo trataría? ¿Desde la psicoterapia breve puede ser o cómo? ¿Qué me recomienda? No es para mí, pero es para alguien al que quiero mucho y no sé dónde derivarle, doctor. Muchas gracias. Gracias. Claro, la observación de las carencias de vitamina B o de vitamina D, todas las vitaminas son esenciales, no las sintetizamos nosotros ninguna. Entonces, claro, eso tiene que ver con lo que comentaba antes de la necesidad de que la psicoterapia sea una psicoterapia integrada. O sea, que los psicoterapeutas nos ocupemos también del cuerpo, porque si no podemos, y esto es relativamente frecuente, estar tratando durante años un paciente depresivo que simplemente es una persona hipotiroidea. O sea, que también, otra vez, es algo ciertamente en lo que tenemos que estar pendientes, ¿no? Para nosotros el TDAH es la manifestación de un sufrimiento sistémico. Me parece injusto que el peque se lleve el diagnóstico y el tratamiento cuando lo que en nuestra experiencia y la de otros muchos autores, TDAH es eso, es la manifestación del sufrimiento de todo un sistema. De un sistema familiar primero, de un sistema escolar, de un sistema social, ¿no? De un sistema cultural, en el que el emergente de la ansiedad, el emergente de la angustia, el emergente del conflicto lo asume el chiquitín y es él el que se presenta y es él el que finalmente se lleva el diagnóstico, a quien volvemos loco, porque es a él a quien le ponemos el diagnóstico, la etiqueta de trastornado y le tratamos, ¿no? Nosotros entendemos que el TDAH es una etiqueta, simplemente es una etiqueta, no tiene ningún interés para nosotros como tal de etiqueta, no hay tratamiento para el TDAH, lo que intentamos es abordar el conflicto de esa familia, de la familia inmersa, sin culpabilizar, teniendo muchísimo cuidado, claro, para no culpabilizar a los padres, que son habitualmente las primeras víctimas de un sistema escolar mal organizado, de un sistema laboral mal organizado, de un sistema social mal organizado, en el que casi todo está desestructurado, que como tú lo conoces seguramente sabes que es así. Entonces la cuestión es que más que trabajar con psicoterapia infantil, nosotros tenemos dudas para entender la psicoterapia infantil, realmente pensamos más en hacer psicoterapia de la relación padres-hijos, ¿no? Considerar que el peque es el único enfermo en el sistema nos parece, como decía antes, injusto y técnicamente equivocado. Entonces, bueno, es una visión, otra vez, no de etiqueta. A mí el TDAH no me interesa. Hablar de pensar en TDAH no me interesa. No doy por sentado que el niño o la niña sea el enfermo de ese sistema, ¿sabes? Y, bueno, eso es una manera de verlo bastante frecuente, yo creo cada vez más frecuente, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues María y Ana, tenéis la mano levantada, pero es muy tarde, ya no tenemos tiempo, pero por favor, María, Esther, que también tiene la mano levantada, cualquier cosa que queráis, mandadnos un correo. Mándame un correo y yo os prometo que os contesto. ¿Vale? Cualquier pregunta que tengáis, lamento mucho no haber podido atender en directo, pero mándanos a info formación psicoterapia, mándanos un correo con vuestras preguntas y encantado yo os contestaré. Colegas, ha sido un verdadero placer, os agradezco de todo corazón vuestra confianza, haber estado ahí, he disfrutado mucho, me gusta mucho pensar en esto, me ayudáis mucho a pensar, disfruto mucho para mí es muy importante, ¿no? Vuestra presencia en mi salud mental. Así que estoy de verdad muy agradecido, espero que tengamos oportunidad de volver a encontrarnos a corto plazo y pues que seáis muy felices. Muchísimas gracias. Un beso muy fuerte. Gracias. Gracias a todos y a todas. Muchas gracias. Chao. Un beso.